Hola, mi nombre es Leslie Rivas y junto a mis compañeras Duslarly y Dusderly Guevara, todas estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, estaremos presentando en esta oportunidad 3 casos clínicos orientados al abordaje e intervención desde una perspectiva cognitivo-conductual del trastorno obsesivo compulsivo, o mayormente conocido bajo sus siglas TOC. Aludiremos primeramente a la definición del trastorno y sus elementos constitutivos. Posteriormente, desplegaremos cada uno de los casos clínicos atendiendo a 2 herramientas fundamentales y de uso común en el psicólogo clínico, que más adelante serán especificados, que serían el análisis funcional y la ingeniería conductual. El trastorno obsesivo-compulsivo o TOC se enmarca bajo la clasificación nosológica como uno de los cuadros de ansiedad más frecuentes. Este cuadro en particular se diferencia de los otros porque el suceso o peligro o la amenaza percibida por el paciente no suelen ser un objeto, situación externa, sino más bien pensamientos, imágenes e impulsos internos que en el individuo trata sistemáticamente de evitar sin tener éxito. El TOC se caracteriza por la presencia de 2 elementos fundamentales, que serían las obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos ante los cuales la persona trata de resistirse o eliminar y que están asociados a altos niveles de ansiedad y a una necesidad imperiosa de neutralizar dichas obsesiones y sus consecuencias. Por otro lado, las compulsiones son conductas o pensamientos que la persona realiza y que sigue unas reglas preestablecidas a fin de neutralizar el contenido obsesivo y reducir la ansiedad. También se conoce como conductas ritualizadoras y se han determinado algunos matices de estas compulsiones, tales como los rituales cognitivos, que se definen como pensamientos que se llevan a cabo de manera específica y que consiste en una serie de pasos concretos a fin de aliviar la ansiedad que ocasiona las obsesiones. Tenemos también las conductas neutralizadoras. Se refiere a cualquier acto que pueda enmendar, neutralizar, reparar, corregir, prevenir o restaurar. Es decir, comportamientos que intentan escapar o evitar la obsesión. También se contemplan algunos mecanismos de afrontamiento, como el decir basta, el distraerse contando, cantando o rezando, la evitación física o la búsqueda de elementos tranquilizadores. Desde una perspectiva conductual, las obsesiones se asocian a altos niveles de ansiedad y funcionan como estímulos condicionados a los que la persona no llega a habituarse, puesto que ejecuta un conjunto de conductas motoras o cognitivas, es decir, las compulsiones, que permiten al sujeto escapar o evitar la exposición a esas obsesiones. En este proceso de evitación o escape se mantiene por un mecanismo de reforzamiento negativo, con el objetivo de aliviar a corto plazo la ansiedad. Además, dado la conducta de evitación, refuerza la ausencia de exposición a los pensamientos obsesivos. La persona no solo evita las obsesiones, sino que todos aquellos estímulos o situaciones pueden elicitar la aparición de obsesiones. Dentro de la perspectiva, también se considera factores de predisposición o vulnerabilidad, tanto biológica, tales como sucesos de vida estresantes o historia previa, como psicológica, por ejemplo, creencias disfuncionales. En síntesis, los rituales y la evitación provocan que la exposición a los pensamientos obsesivos sea especialmente corta y no sea posible la extinción o habituación de la ansiedad asociada a ellos. Además, por el tiempo que consumen, la pérdida de gratificación a la que se asocian a largo plazo y el posible déficit de habilidades de afrontamiento que pueden llevar consigo. Estos 2 componentes contribuyen a aumentar niveles de depresión y de ansiedad en el paciente, que a su vez aumenta la aparición de pensamientos intrusivos.
Con todo este panorama general del trastorno, a continuación presentaremos 3 casos clínicos que dan cuenta del abordaje e intervención del trastorno obsesivo-compulsivo. En primera instancia, expondremos los resultados del tratamiento cognitivo-conductual en un adolescente con trastorno obsesivo-compulsivo, publicado por Fernández y García en el año 2019. La paciente es una adolescente de 17 años a quien conoceremos como A. A es hija de padres divorciados desde hace 10 años y convive actualmente con su madre. La adolescente refirió tener muy buena relación con ambos progenitores y actualmente está escolarizada en segundo año de bachillerato. Actualmente también mantiene una relación sentimental desde hace 2 años. En lo referente al motivo de consulta, la adolescente acudió en compañía de su madre. Y se trata de una adolescente de 17 años quien acude en compañía de su madre tras ser derivada por su médico de atención primaria debido a que tengo ciertas manías que si no las hago me entra ansiedad. Al respecto, manifiesta que de no realizarlas se comienza a sentir mal, con náuseas, temblor en el cuerpo, dificultad para respirar, entre otros síntomas. A fin de lograr obtener la suficiente información para definir y entender completamente la naturaleza y contexto de las conductas que la paciente refería como problemáticas, se acudieron a diversos medios, entre los cuales están las entrevistas semiestructuradas que permitieron tanto determinar el inicio y el mantenimiento de los síntomas como desarrollar las hipótesis sobre el caso y el análisis funcional del mismo. Asimismo, se contó con la escala de ansiedad de Hamilton, que se aplicó a fin de valorar el nivel de intensidad con el que la paciente experimentó el último mes la sintomatología característica de la ansiedad. La puntuación en esta escala indicó ansiedad leve en la paciente. A su vez, se aplicó el cuestionario sobre el trastorno obsesivo-compulsivo, que se aplicó a fin de valorar los síntomas más comunes y habituales del trastorno obsesivo-compulsivo. En el caso de A, obtuvo puntuaciones importantes en las subescalas de neutralización y orden. Asimismo, se usaron autorregistros diarios de todas sus obsesiones y compulsiones. Se le planteó que hiciera una tabla con 3 columnas precisando qué piensa antes de realizar el ritual compulsivo per se y qué pensó y sintió tras de realizarlo. La herramienta que prima en los procesos de evaluación psicológica siempre serán las entrevistas, ya que permiten la identificación exacta, completa y sofisticada de un problema en vistas de diseñar la intervención más adecuada que responda a las necesidades de la paciente. Asimismo, los autorregistros también cumplen un papel muy fundamental en la evaluación conductual, ya que no solo la recopilación permite obtener información, sino que los mismos registros que hace la paciente sobre la conducta que refiere como problemática permiten establecer o precisar los posibles antecedentes, consecuentes, las dimensiones de la conducta, esto es, frecuencia, latencia, duración, intensidad, y las instancias de esa conducta, es decir, las manifestaciones conductuales a nivel motor, fisiológico y cognitivo. En ese sentido, a partir de las numerosas entrevistas con la paciente y los autorregistros que realizó, se logró obtener un panorama respecto del problema tal y como sigue. En relación a la historia y evolución del problema, la adolescente reporta que hace un año iniciaron pensamientos obsesivos y compulsiones. Al respecto, relató que en una ocasión en que había salido a cenar con su pareja, ingirió una gran cantidad de comida, por lo cual tuvo un fuerte dolor de estómago. Como normalmente a la hora a la que ocurrió esto, ella solía estar en la cama, creyó que ese malestar físico podría haber surgido por no estar a esa hora durmiendo. Se dijo a sí misma que, a partir de ese momento, se iría a dormir todos los días a las 11 de la noche para que no le volviera a pasar. A partir de ahí, comienza a hacerlo
y al ver que no tenía síntomas físicos de dolor de estómago, confirma su idea de que tiene que hacerlo para estar sana. Tras este episodio, comienza a generalizar las obsesiones y compulsiones a otras actividades y contextos. Tiene que merendar a las 6:30, solo puede salir a comprar por la mañana. Si alguien enciende la luz, esa persona tiene que apagarla también, entre otras actividades. La madre comenta que siempre ha sido una niña con muchos miedos, muy ansiosa. Describe alguna crisis de ansiedad en los momentos de visitas programadas con el padre. Cuando esto empezó a ocurrir, dejaron de programar visitas con el padre y actualmente no lo ve a menudo. La madre refiere que cuando era más pequeña tenía problemas para quedarse sola o separarse de la madre, aunque afirman que actualmente no persisten dificultades al respecto. Sin embargo, considera que A es una joven muy insegura y con una baja autoestima. Al preguntar por los antecedentes familiares en la familia, la madre indicó que ella toma de manera puntual tratamiento farmacológico para reducir su nivel de ansiedad, ya que también se define como una persona ansiosa, con dificultad para afrontar determinados problemas de la vida diaria. Comenta que tiene tendencia al orden y que su casa, donde convive con A, tiene que estar siempre perfecta y que si, por ejemplo, le mueven un sillón de sitio, ella tiene que volver a colocarlo como estaba, porque si no, se pone nerviosa. Ante las reacciones ansiosas de A, la madre y la pareja favorecen la continuación de las teorías de A, apagando la luz cuando ella lo pide o merendando en los horarios que ella establece. En función de lo registrado por la paciente y lo recopilado a través de las entrevistas, el siguiente paso se orientó hacia la formulación del problema, lo que se conoce desde el modelo conductual como el análisis funcional. Dado que esta es una herramienta fundamental para el psicólogo, realizaremos un inciso para explicarla brevemente, a fin de entender su uso. El análisis funcional constituye una metodología de trabajo de la que se vale el psicólogo para poder comprender, explicar, predecir o modificar conductas inadaptativas. Esta herramienta se nutre principalmente de la información recabada a través de las entrevistas realizadas al paciente o a sus familiares, así como también de los autorregistros o registros diarios. Una vez recabada esa información, entonces se procede a formular el problema atendiendo a 4 elementos cardinales. En primer lugar, tenemos el paradigma de adquisición, que no es más que poder explicar cómo se adquirieron inicialmente las conductas problema. En segundo lugar, tenemos los antecedentes de la conducta, que refiere a aquellas situaciones o desencadenantes actuales que suscitan las conductas problema. En tercer lugar, aludimos a la morfología de la conducta, es decir, las formas en que se manifiestan la conducta o las formas que adopta la conducta, que pueden ser de 3 tipos. De manera cognitiva, es decir, a través de los pensamientos, a través de la activación fisiológica, como por ejemplo la sudoración o la tensión muscular, y de manera motora, es decir, a través de manifestaciones públicas como por ejemplo correr, pegar o, en lo que corresponde al caso que estamos exponiendo, comprobar de manera repetida los aparatos electrodomésticos. En cuarto lugar, tenemos el paradigma de mantenimiento o consecuencias de la conducta, que básicamente implica identificar la función de la conducta, es decir, los procesos de aprendizaje que sustentan la conducta o la repetición de la conducta en situaciones similares. Contando con la información suministrada por la paciente y sus allegados, se llegó a la conclusión de que la explicación de la conducta problema de A se puede sostener bajo 2 modelos teóricos diferentes. En principio, por medio de condicionamiento mixto, sustentado bajo el modelo bifactorial de Motor, y en segundo lugar, por medio del aprendizaje social, sustentado bajo el modelo del aprendizaje social de Bandura. En cuanto al modelo bifactorial, en el caso de A se propone que la adquisición del síntoma obsesivo-compulsivo se produjo por condicionamiento clásico, es decir,
Al ingerir una gran cantidad de comida, esto le produjo malestares, náuseas y dolores de estómago. Sin embargo, la adolescente relacionó el hecho de acostarse a una hora diferente a la que usualmente duerme con dichos síntomas fisiológicos. En lo que refiere a la forma en la que se ha mantenido la conducta de A, antes de que pueda aparecer el estímulo condicionado de acostarse más tarde de lo normal, A evita esa situación estableciendo una hora fija a la que acostarse, lo cual hace que evite la exposición a la situación de acostarse más tarde de lo habitual y así evita también la respuesta de ansiedad condicionada. Esto se mantiene a través de reforzamiento negativo por evitación, para evadir esas náuseas, dolor estomacal, entre otros, que siente cada vez que se acuesta más tarde de lo normal. Por tanto, esta segunda fase corresponde a un procedimiento de condicionamiento operante. Tras estos dos tipos de condicionamiento, A comienza a generalizar su conducta a otras situaciones. Por ejemplo, determina que también merendará todos los días a la misma hora. Incluso lo generaliza a estímulos que no están relacionados con establecer horas concretas para hacer algo. Por ejemplo, si alguien enciende la luz, esa misma persona también tiene que apagarla. Cuando no ocurren las compulsiones que calman sus obsesiones, se produce una respuesta de ansiedad que hará que la próxima vez busque realizar la respuesta compulsiva y así evitar que se produzcan síntomas ansiosos. En cuanto al modelo de aprendizaje social, Rachman propone medios como el modelado y la transmisión de la información, así como los estilos de crianza usados por los padres para explicar la adquisición de los síntomas obsesivo-compulsivos. En este caso, la madre de A es una mujer con tendencia a la ansiedad, con ciertas obsesiones relacionadas con el orden en casa. De acuerdo con lo reportado por ambas durante las entrevistas, A ha ido adquiriendo a lo largo de su infancia y adolescencia obsesiones relacionadas con el orden, probablemente mediante aprendizaje vicario de la madre. El análisis funcional se sistematizaría de la siguiente manera. Ante situaciones en donde A experimenta malestar debido a la ingesta de grandes cantidades de comida o situaciones relacionadas con irse a dormir, prender una luz, tomar la merienda o salir a comprar, se presentan una, varias y o todas las siguientes respuestas. A nivel cognitivo, A puede realizar interpretaciones de los síntomas físicos como consecuencia de no realizar las compulsiones. Por ejemplo, si no meriendo a las 6:30 todos los días, creo que me va a doler el estómago. Puede también realizar valoraciones irreales de supuestas amenazas que pueden presentarse de no realizar las compulsiones. Por ejemplo, si me pongo una prenda de ropa y ese día me ocurre algo malo, ya no me la vuelvo a poner porque creo que me trae mala suerte. También realiza evaluaciones equivocadas sobre su capacidad para afrontar la situación. Por ejemplo, cuando señala que de no realizar estas manías, entonces comenzará a experimentar ansiedad. Y también experimenta la necesidad de controlar la ansiedad mediante las compulsiones. A nivel fisiológico, la adolescente puede experimentar malestar físico, dolores de estómago, náuseas, temblores o dificultades respiratorias. Y a nivel motor, puede realizar actos compulsivos que neutralicen sus obsesiones. Por ejemplo, salir a comprar en la mañana en lugar de la tarde para no ponerse mala. O pedirle a su madre o pareja que realicen igualmente las compulsiones. Por ejemplo, pedirles que si ellos prendieron la luz, también sean las que lo apaguen, ya que si alguien ha encendido la luz, tiene que ser esa persona quien también la apague. Si no, me pongo muy nerviosa y me entra ansiedad. En ese sentido, podemos ver que la conducta se mantiene a través de procedimientos de reforzamiento, tanto positivo como negativo. En el primer caso, realizar estas conductas ritualizadoras le permiten a aumentar su sensación de control sobre su ambiente,
lo que a su vez termina confirmando sus síntomas cognitivos, ya que la paciente asume que por el hecho de realizar estas compulsiones, su ansiedad desaparece y no suceden las situaciones que ella cree que van a suceder de no realizarlas. Esto a su vez le refuerza tanto su idea equivocada de que tiene un control sobre ciertos eventos como sus mecanismos de afrontamiento inadaptativos. Además, el hecho de que su pareja y su madre favorezcan sus obsesiones y sean partícipes de sus compulsiones también contribuye a que A siga manteniendo esta conducta. En síntesis, aumentan sus conductas compulsivas cada vez que aparecen estas obsesiones y se repiten en situaciones similares. En el segundo caso, la conducta se mantiene ya que al realizar estas compulsiones disminuye la ansiedad de la paciente y se evita la supuesta ocurrencia de eventos amenazantes o catastróficos de no realizarse estas compulsiones. En síntesis, se aumentan las conductas a fin de evitar consecuencias catastróficas y aliviar la ansiedad que se produce ante la anticipación de las mismas. Es pertinente mencionar en este punto que este análisis funcional ha sido complementado según las aportaciones que consideramos pertinentes en función del caso. Para ver el análisis funcional original, es recomendable dirigirse a la publicación de las autoras. A partir de la formulación clínica, es decir, de los datos recolectados que permitieron establecer cómo se adquirió, cómo se mantiene y cómo se manifiesta la conducta problema, entonces es posible generar de manera particularizada el programa de intervención o de tratamiento. Para ello, el psicólogo debe acudir a un segundo recurso que es la ingeniería conductual. La ingeniería conductual alude a la aplicación sistemática de procedimientos y técnicas de aprendizaje a fin de evaluar y mejorar comportamientos que pueden ser encubiertos y manifiestos. Esto para facilitar el funcionamiento de las personas en sus entornos. En ese sentido, este enfoque se vale de tecnologías para intervenir la cadena conductual inadecuada que favorece la ocurrencia de la conducta problema. Esto quiere decir que la intervención puede ser realizada en 3 puntos. En los estímulos que desencadenan la conducta problema, que se conocen como tecnología de control de estímulos, en las consecuencias, que se conoce como tecnología de manejo de contingencias, y en la misma respuesta. En este caso, debe determinarse a partir de los datos ofrecidos por el análisis funcional en qué puntos puede intervenir el psicólogo. Pongamos como ejemplo la siguiente cadena conductual. Entendiendo cuál es el desencadenante de la conducta problema, es preciso hacer la pregunta de ¿es posible controlar el estímulo? Y la respuesta en este caso es sí, y se podría hacer bajo distintas modalidades. Una podría ser la aplicación de técnicas de distracción para que la paciente no se percate de manera deliberada de quién prendió la luz y así no tener que pedirle a esa persona que sea quien la apague. El mismo razonamiento se seguiría para el manejo de las contingencias. ¿Es posible intervenir en las consecuencias de la conducta? La respuesta igualmente resulta afirmativa. En este caso, pueden manejarse las consecuencias a través de la extensión, ya que parte de la conducta se mantiene por las atenciones que le dan la madre y la pareja de A. Entonces tiene sentido que estos ya no sean partícipes de las teorías de la paciente y en lugar de, por ejemplo, ir a apagar la luz cuando ella lo indique, en cambio, no hacerlo. En relación a la respuesta, podemos valernos de la exposición con prevención de respuesta. Esto para eliminar los rituales que sigue la paciente cada vez que comienza a tener estos pensamientos intrusivos que anticipan peligros. En este caso, puede pedírsele a la paciente que intente no pedir a la madre que apague la luz, sino ir ella misma a apagarla. En síntesis, lo que hay que valorar o considerar respecto de la evaluación psicológica es que 1. La entrevista es el recurso primordial para poder obtener información respecto de las conductas problema.
2. Que los registros, tanto aquellos realizados por el paciente como por sus familiares, resultan un recurso muy importante para determinar los antecedentes, los consecuentes y las dimensiones conductuales de las conductas problema. 3. Que a partir de los datos obtenidos con ambos recursos es posible formular cómo se adquirieron las conductas, cómo se presentan estas conductas y cómo se mantienen hasta la actualidad. Y finalmente, que a partir del análisis funcional es posible formular un programa de intervención particularizado valiéndonos de la tecnología que es la ingeniería conductual, que nos permite determinar en qué punto es conveniente intervenir, si en los antecedentes, en la respuesta, en los consecuentes o en alguno de ellos de manera simultánea. Seguidamente, y en función de lo que hemos aprendido con este primer caso, procederemos a ilustrar 2 casos clínicos más. Como continuación, expondremos un caso también abocado al tratamiento de un caso de trastorno obsesivo-compulsivo, esta vez publicado por Muñoz y Graña en la segunda edición del libro Terapia Psicológica, Casos Prácticos, publicado en el año 2020. Con respecto a los datos identificatorios del paciente, se trata de Gonzalo, un varón de 21 años quien es estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones y trabaja los fines de semana en una pizzería. Con respecto a su ambiente familiar, convive con ambos padres y con 2 hermanos de 15 y 23 años respectivamente. Al respecto, refiere que mantiene una relación mucho más estrecha con su hermano menor de 15 años. Gonzalo refiere estar en un ambiente familiar muy adecuado, pero se caracteriza por ser muy reservado. Gonzalo informó durante la entrevista que su madre había recibido ayuda psicológica por años, dado que ella es una persona muy preocupada por todo y con altibajos de humor. Él asegura que cree que le dijeron que ella tenía problemas de ansiedad y depresión, pero no conoce mayores detalles dado que tanto ella como él son personas muy especiales para contar sus intimidades. Gonzalo asiste a consulta debido a lo que él refiere como una obsesión permanente referida a la posibilidad de perder a su hermano menor o que a este le ocurra algo malo. Refiere que este problema ha estado presente desde que su hermano nació y que mientras fue pequeño, las obsesiones fueron muy intensas y perturbadoras. Para el momento en que acude a la consulta, el paciente afirma que aunque ahora el problema no es tan grande como en el pasado, sigue con continuas y repetidas preocupaciones que le angustian y le paralizan. En este caso, se dedicaron 4 sesiones de evaluación empleando diferentes recursos. En principio, se emplearon entrevistas a fin de recoger información detallada sobre la biografía del paciente, la historia del problema, la topografía y funcionalidad del problema, así como también factores de predisposición y motivación hacia el tratamiento. Estas entrevistas fueron dirigidas no solamente a Gonzalo, sino también a la madre y al hermano pequeño. Un segundo recurso empleado fueron los instrumentos de evaluación estandarizados. Entre ellos, se aplicó la escala obsesivo-compulsiva de Yale-Brown para informar sobre la presencia de posibles obsesiones y compulsiones tanto manifiestas como encubiertas que pueden estar generando elevado malestar al paciente con una escasa sensación de control sobre ellas y en las que posiblemente esté invirtiendo una gran cantidad de tiempo. También se aplicó el cuestionario de intrusiones cognitivas, específicamente aplicado al pensamiento de que a su hermano le pueda pasar algo. Otro recurso fue el inventario de creencias sobre las obsesiones a fin de informar sobre distorsiones y creencias disfuncionales más importantes en Gonzalo respecto de sus pensamientos obsesivos.
En la misma línea, se aplicó un inventario de actividades compulsivas, también conocido como lista de verificación de actividades compulsivas, en donde el paciente debe valorar del 0 al 3 aquellas actividades a las que le dedica mucho más tiempo que otras personas o aquellas actividades que necesita repetir o bien evitar. Por último, se elaboró una jerarquía de situaciones temidas por Gonzalo y se le pidió que puntuase en una escala del 0 al 100 el nivel de ansiedad que le produciría el hecho de que se dieran, así como también el grado de evitación de las mismas. Un último recurso empleado para la evaluación fueron los autorregistros. En ellos se pidió al paciente que anotase la frecuencia, duración y grado de malestar de las obsesiones. De la información recolectada se rescataron varios puntos esenciales. En principio, Gonzalo refiere que desde la infancia está presente este temor u obsesión de que su hermano se pierda, desaparezca o de que algo malo le llegue a pasar. Durante la evaluación, reconoció que en casa siempre han sido muy preocupados por todo, más que todo la madre, y que desde muy pequeño lo cargaron con la responsabilidad de cuidar de su hermano, dado que los padres trabajaban. Gonzalo también refirió la insistencia de los padres por repetirles que debían ser muy responsables y precavidos. Al respecto, remite a dos hechos muy importantes. Uno de esos hechos tuvo lugar cuando su hermano nació. Al respecto, sus padres habían comentado que su grupo sanguíneo era O positivo y hablaron en muchas ocasiones de que en el caso de que le sucediera algo malo o que hubiesen complicaciones, sería muy difícil conseguir donantes de ese grupo y podría haber problemas. En este momento Gonzalo comenzó a pensar en esta posibilidad y se acuerda de haber dedicado tardes enteras a pensar en alternativas para encontrar sangre para su hermano. El otro hecho tuvo lugar cuando a la edad de 1 o 2 años su hermano permaneció hospitalizado por más de un mes porque se tragó un plástico jugando en casa y estuvo muy cerca de asfixiarse. Gonzalo estuvo presente en la situación y refirió que lo pasó fatal ese día y que durante la ausencia de su hermano revivió y elaboró muchas veces lo que habría supuesto perderlo. Durante su infancia, aproximadamente a los 9 años, Gonzalo tenía una auténtica obsesión por el hecho de perder a su hermano y estaba convencido de que lo iban a secuestrar. En consecuencia, iban juntos al colegio, le acompañaba siempre a sus entrenamientos de fútbol y le protegía de cualquier peligro. Al respecto, recuerda una auténtica preocupación porque se acercase demasiado a la carretera y le atropellara algún coche. Durante la adolescencia, Gonzalo refirió que el problema era menos intenso dado que el hermano comenzó a ir al instituto, a ser más independiente y no necesitar la compañía constante de Gonzalo para realizar sus actividades. Pero persistieron pensamientos obsesivos constantes y abrumadores cuando, por ejemplo, el hermano se retrasaba en llegar o tenía que ir a un lugar poco habitual. Para afrontar esta situación y contrarrestar su ansiedad, Gonzalo pensaba algún tipo de explicación coherente, realizaba actividades distractoras o llamaba repetidamente a casa de estar afuera para poder comprobar su regreso. En ese sentido, Gonzalo refiere que después de tantos años, en casa ya está establecido que su hermano siempre le comente previamente qué va a hacer en el día y a dónde va a ir para evitar que Gonzalo se ponga nervioso y además su madre suele encargarse de tranquilizarle cuando intuye que está preocupado, ya sea sentándose con él o ayudándolo a buscar posibles explicaciones. Asimismo, Gonzalo refiere que los periodos vacacionales son los momentos en los que siente una mejoría porque su hermano pasa mucho más tiempo en casa. Igualmente, por medio de las entrevistas y los autorregistros realizados, se determinó que Gonzalo presentaba rituales simples y complejos variados, así como también ideas distorsionadas.
Con respecto a los rituales, se identificaron aproximadamente 9 conductas ritualizadoras, tales como cuando mira su reloj de muñeca digital y es 1 hora en punto, piensa que durante la próxima hora tendrá buena suerte, y si mira y no es así, se obsesiona con la mala suerte que tendrá, estando alerta ante todos los posibles problemas que puedan surgir. Otra conducta tiene que ver con no permitirse nunca mencionar la palabra adiós, porque implica una despedida total de una persona y nunca más volverá a verla, utilizando en cambio el término hasta luego. Otras conductas comprobatorias que presenta Gonzalo es, por ejemplo, comprobar si ha cerrado el coche numerosas veces, comprobar varias veces si ha guardado bien su cartera en el bolsillo, comprobar los diferentes aparatos eléctricos de la casa para asegurarse de que están apagados, o comprobar y repasar como mínimo 4 veces cualquier papel, instancia o trabajo que debe entregar. Otras conductas remiten a repetir mentalmente cálculos numéricos, normalmente las tablas de multiplicar del 1 al 10, llamar en numerosas ocasiones para confirmar las horas de sus citas o repasar y pensar en todos los miembros de su familia antes de dormir para así evitar que les ocurra algo malo. En lo referente a las ideas distorsionadas, mostramos 2 ejemplos muy característicos. El primero, tal y como sigue: preocuparme intensamente me prepara para la ocurrencia de algo malo, me ayudará a no pasarlo tan mal. Otra ejemplificación referida por Gonzalo sigue de esta manera: pensar en todo lo malo que me puede pasar me hace estar alerta y ponerme en marcha cuando irremediablemente ocurra lo peor. El análisis funcional versó tanto de la ideación obsesiva que presentaba el paciente referente a su hermano, como de aquellos pensamientos obsesivos y conductas ritualizadoras de Gonzalo, por lo que fue pertinente en este caso realizar 2 análisis funcionales particularizados. En el primer caso, ante una serie de situaciones que enfrenta Gonzalo, tales como anticipar las salidas de su hermano, llegadas impuntuales de su hermano, salidas del hermano a lugares poco habituales, ausencias del hermano cuando Gonzalo debe salir de casa, o pensamientos anticipatorios de posibles cosas malas que puedan acontecer a su hermano, se presentan una, varias y o todas las siguientes respuestas. A nivel cognitivo, se presentan pensamientos con contenidos obsesivos o pensamientos neutralizadores a fin de atenuar las obsesiones, así como también diferentes distorsiones cognitivas. A nivel fisiológico puede presentarse la sensación de asfixia, inquietud, sudoración, tensión muscular o sensaciones de mareo. A nivel motor pueden presentarse diferentes rituales de aseguración motores que fueron previamente mencionados en el apartado de las conductas ritualizadoras de Gonzalo. Esta respuesta ansiosa se mantiene por reforzamiento tanto positivo como negativo. En el caso del reforzamiento positivo, Gonzalo aumenta estas conductas para obtener las atenciones de la madre y el hermano, para tranquilizarlo y o para acrecentar su sentido de responsabilidad, es decir, asumir que queda en él que ocurra o no ocurra algo por el simple hecho de emitir alguna conducta ritualizadora o pensamiento obsesivo. En el caso de reforzamiento negativo, Gonzalo aumenta sus conductas para evitar esos pensamientos obsesivos y o para aliviar y disminuir la respuesta ansiosa. En lo que refiere a los pensamientos obsesivos y rituales que realiza Gonzalo, el análisis debe seguirse de la misma manera. El hecho de que Gonzalo mire su reloj, cierre el coche, guarde su cartera
o esté nervioso, desencadena respuestas cognitivas como pensamientos obsesivos, respuestas fisiológicas como por ejemplo sudoración o tensión muscular y respuestas motoras tales como conductas ritualizadoras que conducen como consecuencia al aumento de estas compulsiones, dado que reafirman un sentido de responsabilidad en Gonzalo porque asume que realizándolas evitará que ocurra algo. Esto manteniéndose a través de un procedimiento de reforzamiento positivo. Por otro lado, la respuesta ansiosa también conduce al aumento de estas mismas manifestaciones a fin de aliviar la ansiedad, esto por medio de un procedimiento de reforzamiento negativo. Para determinar a partir de los datos ofrecidos por el análisis funcional en qué puntos puede intervenir el psicólogo, proporcionaremos igualmente un ejemplo de una cadena o secuencia conductual. Valiéndonos del mismo ejercicio reflexivo y lógico previamente planteado, podemos percatarnos que en este caso es posible intervenir en los 3 niveles de la cadena conductual. A nivel del estímulo, es posible pedirle a Gonzalo que no lleve consigo un reloj, para que no deba verse en la necesidad de mirarlo constantemente. A nivel de la respuesta, es posible entrenar a Gonzalo para que aplique la técnica de relajación muscular progresiva a fin de disminuir su activación fisiológica ante el pensamiento obsesivo que puede estarse suscitando al mirar el reloj. A nivel de la consecuencia, es requerida la exposición a la situación desencadenante sin que se emita la respuesta usual de ansiedad, de modo que Gonzalo pueda habituarse a la experiencia ansiosa. Para finalizar, estaremos exponiendo el último caso. Esta vez fue publicado por Vilches y Orozco en el 2015, en la cual se trata de una paciente de 25 años que está cursando el primer año universitario. Actualmente vive con sus padres y sus 2 hermanos de 13 y 14 años respectivamente. Cabe aludir que la paciente se encuentra en un nivel socioeconómico medio y se encuentra en una relación en la cual ha tenido una duración de 7 años. La paciente acude a terapia tras realizar una serie de cuestionarios en un estudio universitario. Aunque refiere no tener ningún tipo de problema actualmente, se nota preocupada por sus altas puntuaciones obtenidas en ansiedad en el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad. Afirma apretar mucho la mandíbula al dormir y tener esta zona tensionada durante el día, lo que le ocasiona dolor y malestar. Ella añade que no se ha dirigido a ningún tipo de especialista por esta razón. Expresa que teniendo la posibilidad de recibir ayuda psicológica desea aprovecharla. En la evaluación clínica se realizaron una serie de procedimientos, los cuales abarcaron una entrevista semiestructurada, la aplicación de la escala obsesivo-compulsivo de Yale Brown, donde se identificaron las siguientes obsesiones y compulsiones en el paciente. Además, se le aplicó nuevamente el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad ISRA para evaluar la frecuencia de respuesta de ansiedad en su triple sistema de respuestas cognitivo, fisiológicas y conductuales, y en diferentes áreas situacionales. En estas puede ser la ansiedad de la evaluación, interpersonales, fóbicas y en la vida cotidiana. Además, se le suministró autorregistros que debían llenarlos diariamente. La paciente indica durante la entrevista que estos síntomas se presentaron a los 12 años. Ella acude a terapia junto con su madre, en la cual este proceso terapéutico solamente duraron 4 sesiones. El motivo de su asistencia fue que la paciente experimentó una necesidad de realizar confesiones repetidamente de conductas habituales que realizaba en su casa. Estas podían ser encender el televisor, haber visto una película, ver videos, etc., por temor de que algo malo sucediese. Además, para esta misma época, la paciente había realizado una serie de comportamientos repetitivos al momento de jugar con otros niños.
La paciente indica que el problema se ha mantenido hasta la actualidad y que ha convivido continuamente con pensamientos obsesivos, compulsivos y rituales, aunque se presenta con una intensidad menor al primer episodio. La paciente refiere a que se encuentra muy preocupada por los pensamientos intrusivos y tener mucho miedo de que estos nos aparezcan y que vuelva a padecer el mismo episodio que le sucedió a los 12 años. La paciente se define a sí misma como muy obsesiva, que piensa mucho, que tiene una alta necesidad de ayudar a los demás y ser muy nerviosa. Desde pequeña, ella ha experimentado con mucha frecuencia dolores de estómago y de tensión muscular. La paciente actualmente experimenta contracciones involuntarias a lo largo del día, con actividades que requieren mucha activación. Estas ya pueden ser agradables o desagradables y con un dolor significativo en la mandíbula a lo largo del día. A nivel social, la paciente afirma ser una persona especial, que se considera muy selectiva al momento de escoger nuevas amistades y ser rígida en pensamientos, ideales y creencias. Según sus propias palabras, la paciente expresa que tiene una alta predisposición a la hipocondría, ya que se ve obligada a acudir con más frecuencia a consultas médicas de lo que ella considera adecuado, debido a que en ciertos momentos presiente que está padeciendo de algún tipo de enfermedad. Durante la entrevista se recolectó datos con referencia a los antecedentes familiares. Los cuales tuvieron más relevancia fueron 3 en particular. El primero fue la alta vulnerabilidad que tiene la madre hacia el estrés, el haber presenciado un incidente de asfixia en el 2012 de un ser querido, la obligación que tiene la paciente de haber cuidado a sus 2 hermanos menores durante la adolescencia. Refiere estar acostumbrada al problema y no ser consciente de las implicaciones que tiene en su vida personal y académica. Sin embargo, durante las evaluaciones, en la entrevista y autoinformes, se llegó a obtener los siguientes datos: que la paciente presenta altos niveles de ansiedad, además que tiene tics y pensamientos intrusivos, los cuales interrumpen el flujo natural de los pensamientos. Pérdida de tiempo debido a la realización de comportamientos neutralizadores y de comprobación, lentitud al comer debido a conductas ritualizadoras y además dolores musculares en la espalda y mandíbula. A partir de la información recolectada se pudo realizar la siguiente formulación clínica. Cuando tiene lugar en estímulos ambientales y o internos tales como la disminución de luz ambiental. Esto se presenta normalmente en las tardes y las noches, las zonas verdes y ajardinadas, los animales, los cuales pueden evocar alguna idea catastrófica acerca del estado de salud de su mascota o alguna duda patológica por haber dejado las puertas abiertas. La percepción de síntomas fisiológicos relacionados con la ansiedad o nerviosismo, notar sensaciones corporales como ruido al tragar o dolor, o la presencia de algún tipo de inconveniente entre sus hermanos en casa cuando la paciente no se encuentra o cuando se encuentra realizando otras actividades. Se disparan pensamientos de carácter repetitivo, automático o de contenido amenazante, que a su vez operan como estímulos condicionados que aumentan el nivel de ansiedad psicofisiológica, lo cual genera un estado de malestar que impulsa la ejecución de conductas ritualísticas o conductas neutralizadoras, tales como apagar o encender los interruptores de luz, tocar de forma repetitiva los objetos, ponerse o quitarse prendas de vestir, comprobar cerraduras y electrodomésticos, además de preguntar si todo se encuentra bien cuando ella no se encuentra en casa. Releer o reescribir textos o carteles y reducir el tamaño de sus alimentos a la hora de consumirlos. Las conductas se mantienen a que debido a las funciones principales.
Una que es para aliviar el malestar generado por las obsesiones y la segunda es para evitar las consecuencias catastróficas asociadas a la no realización de rituales y compulsiones. Algunas variables que se han notado que ayudan a elevar estos niveles de ansiedad son los altos niveles de exigencia que tiene sobre sí misma y sobre los demás. Y esto da sentido a la hiperresponsabilidad que disminuye su autoestima con verbalizaciones encubiertas de pensamientos minusvaloratorios y culpabilizadores. Estos altos niveles de exigencia se basan en esquemas cognitivos rígidos, los cuales dificultan su capacidad de relacionarse con los demás. Además, la paciente presenta unos déficits en asertividad, tanto para recibir algún tipo de crítica como para dar algún tipo de halago, lo que también afecta a sus relaciones sociales. A partir de la siguiente cadena conductual es posible intervenir en los siguientes puntos. En este caso, no resultó posible determinar una cadena conductual específica con el fin de ejemplificar la intervención de la ingeniería conductual. No obstante, a grandes rasgos, existen elementos que nos arroja el análisis funcional que dan una idea genérica de los niveles en los cuales sería posible intervenir en la conducta. Hay estímulos desencadenantes que podrían estar sujetos al control estimular. Estos podrían ser la presencia de animales, la percepción de síntomas fisiológicos o de sensaciones corporales. También podría intervenirse cada una de las respuestas a través de la reestructuración cognitiva, en el caso de los pensamientos, la relajación y respiración diafragmática, en el caso de la relación de la activación fisiológica o la exposición de la prevención de respuesta. Esto podría ser en las conductas neutralizadoras. Por último, en el caso de las consecuencias, también es posible la aplicación de exposición con prevención de respuesta con el fin de eliminar las conductas ritualizadoras o evitativas. No obstante, es importante repetirlo para esta ocasión que es necesario una especificidad en las cadenas conductuales y estas se logran con una muy buena entrevista y con un llenado de autorregistros adecuados. Con esta exposición pormenorizada, damos por terminada esta presentación habiendo cubierto los puntos relacionados al TOC, sus componentes y la exposición de casos clínicos, enfatizando en la formulación de los análisis funcionales correspondientes y la aplicación de la ingeniería conductual. Sin más que agregar, se despiden Luz Darly Guevara, Leslie Rivas y mi persona, Luz Darly Guevara. Hasta pronto.